Muy buenos días a toda la audiencia de Cali Escribe. Hoy vamos a desarrollar con los columnistas de Cali Escribe el debate sobre las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Cali, sus programas y sus proyectos. Saludamos al ingeniero Elí de Jesús Martínez. Buenos días. Muy buenos días. A el economista Guillermo Ulloa. Buenos días. No tienes audio, Guillermo. En 10 minutos estoy con ustedes presencialmente. Bueno, Buenos días a todos. muchas gracias. Buenos días, Ramiro, y a todos los participantes. Arquitecto Benjamín Barrinudo, buenos días. Buenos días. Y saludamos al abogado Pablo Borrero. Buenos días. Muy buenos días a todos los integrantes de la revista y en especial pues al director. Bueno, Eli, la propuesta programática hacia el voto programático que ha observado alrededor de las campañas de la alcaldía de Cali concentradas en los dos candidatos que han llegado al final con un altísimo porcentaje en todas las encuestas, Roberto Ortiz y Alejandro Eder y Ortiz. ¿Cuál es tu opinión frente a sus propuestas alrededor de lo que en Colombia está instituido como voto programático? Bueno, en primer lugar tengo que reconocer que todos los tres candidatos han tocado los mismos temas en diferentes discursos. Han hablado de la seguridad, de la salud, de la educación, han hablado del transporte y la movilidad, cada uno desde su propia visión. Sin embargo, pues ninguno ha sido concreto, preciso y conciso, porque siempre ha sido como el discurso preelectoral. Pues ojalá el ganador ya mejore su discurso y aterrice sus propuestas después del 29. En el tema específico de transporte y movilidad no ha habido concreción de ninguno de ellos. Parece que no conocieran del tema. Parece que no conocieran la trayectoria de lo que significa el transporte público colectivo. Recordemos para los presentes que en el 1989 el ministerio, en ese entonces el Instituto Nacional de Transporte delegó en los municipios el manejo completo del transporte público colectivo, coincidencialmente con las primeras elecciones populares de los mandatarios locales. Sin embargo, el tema de tarifas, y ustedes lo recuerdan muy bien, fue tema de campaña de algunos. El primero fue Rodrigo Guerrero en su primera alcaldía, y vinieron después Mauricio Guzmán, un poco, hasta Ricardo Cobo. Bueno, todos han tocado el tema de tarifas y lo colocaron como en un colchón electorero. Definitivamente eso fue nefasto a partir del momento en que eso se consolida el sistema integrado de transporte masivo. Cuando sale el documento COMPES, siguieron con el mismo tema. Desconocieron el proyecto hablando de las tarifas. Primer error, desconocer que las tarifas son importantes para la sobrevivencia de cualquier sistema de transporte. Y no era precisamente para convertirlo en un eslogan electoral. Entonces, eso dio al traste de que lo que estaba previsto en la concepción del mío, de que se hiciera incremento mínimo de 50 pesos anuales obligatorios, nunca se dio. Y el desfase que se tiene financiero hoy, para el que todo el mundo se rasga las vestiduras, es culpa de ellos mismos, porque definitivamente si hubieran seguido esa regla de por lo menos 50 pesos anuales el pasaje, para que todo el mundo lo conociera y todo el mundo hiciera sus cuentas de los gastos de transporte, pues eso estaríamos en otra situación financiera del mío y a lo mejor mejorando las coberturas. Se nos atravesó la pandemia, es cierto, y eso hizo que muchos usuarios migraran a los medios de transporte colectivo por las restricciones que se presentaban de las multitudes, y esa fuga de usuarios no se va a recuperar si definitivamente no se pone en marcha un plan de reestructuración integral
No hay que hablar solo del mío, del Metro Cali, del tren de cercanías, es integral. Es hablar de un sistema integrado de transporte regional independientemente de quién lo lidere, quién lo opere y quién lo dirija. Se ha hablado de que ya, que Metro Cali, que el ente gestor que tiene experiencia, que ya puede manejar el tranvía. No, no se trata de eso. Se trata de primero tener la mentalidad de que el transporte es fundamental en todas las actividades urbanas y que definitivamente tanto la salud como la educación como la seguridad tienen que ver con que haya una buena movilidad y una buena conectividad, la generación de empleo, todo ese tipo de cosas. Pero ese tema, en el que yo obviamente manejo, definitivamente no encuentro ninguno de los candidatos algo concreto. Todo el mundo lo ha tomado por la rama. No han mencionado el último decreto del alcalde Ospina sobre el sistema inteligente e integrado de transporte público colectivo. O sea, tenemos ausencia de conocimiento. No sé si por problema de los asesores o porque simplemente todos se pegan del discurso que viene, ¿no? Que es que el Consejo asignó unos recursos que no se sabe qué van. Lo que pasa es que nadie definitivamente conoce la situación real de transporte público, de colectivo de pasajeros en Cali. Esa es mi impresión. Eli, mil gracias. Guillermo Ulloa, ¿desea intervenir en este aspecto? Digamos, Guillermo está entrando aquí a la oficina. Luz Betty Jiménez de Borrero entonces nos hace su planteamiento alrededor de la propuesta de los candidatos, de programas y el voto programático. En primer lugar, coincido con los análisis que acaba de decir el ingeniero Eli de Jesús. Y le agrego lo siguiente. Por ser el voto programático, que eso es algo que no tienen en cuenta ni los medios, ni las universidades, ni los electores, cuando hacen los debates y las entrevistas, el voto programático empieza con la Constitución de 1991 y es una obligación de los candidatos no solo inscribir, registrar ese plan o ese programa de gobierno en la registraduría, sino que es obligación dárselos a conocer a los ciudadanos. Eso no lo hicieron. Nadie conoce cuál es el plan, el programa de gobierno que está inscrito. Y esto tiene una finalidad, eso no es una entelequia jurídica. La finalidad es que las personas, los potenciales electores, conozcan qué es lo que dice ese programa de gobierno, porque ese programa se va a convertir posteriormente en plan de desarrollo. Y allí en ese plan de desarrollo van a estar las políticas y van a estar de qué manera se van a hacer esos programas y se van a ejecutar. Entre otras cosas, hay cosas que a los ciudadanos no les gusta y es más impuestos y eso se viene más impuesto. Entonces nadie conoce. Pero además hay algo. Resulta que el Planeación Nacional y la Procuraduría General hace 3 meses han estado insistiendo en la obligatoriedad de los programas y de ese voto programático. Y hay unos parámetros y le dice a los alcaldes, ustedes tienen que necesariamente en sus programas establecer todo lo relativo a la solución de los problemas. Palabra más, palabra menos, tienen que conocer los problemas de la ciudad, cuáles son las propuestas y qué tan viables sean. Eso no se cumple. Pero agrego finalmente que los planes, los programas que se convierten después en planes de desarrollo, estos planes de desarrollo son meramente indicativos y son obligatorios es para el sector público, no para el sector privado. Benjamín Barney. Para mi decepción, poco mencionaron el principal problema de toda esta ciudad y de todo el país y del mundo en buena parte, que es la corrupción. No mencionaron cómo la corrupción interfiere con todos los programas que plantean y no mencionaron que la corrupción no solamente
es la de los funcionarios públicos, sino principiando por todo la de los ciudadanos. Los primeros corruptos son los ciudadanos, que eligen funcionarios corruptos. Y por supuesto, ninguno mencionó qué va a hacer al respecto. Entonces, todo lo que propongan y lo que no propusieron no sirve para nada. Pablo Borrero nos habla precisamente de los programas y del cumplimiento del voto programático de los candidatos. Bueno, pero en primer lugar quiero expresar algunas opiniones en torno a lo que se ha dicho. Yo no creo que los ciudadanos sean los corruptos que eligen gobernantes corruptos. A mí me parece que en eso hay que profundizar un poco, desde luego. Hay gentes que venden el voto, hay gente que se dejan sobornar, hay gentes que están interesados en que determinados candidatos lleguen al poder, pero no comparto la idea de que pues los ciudadanos son corruptos y por ser corruptos eligen gobernantes corruptos. Mi preocupación en este caso es la siguiente. Estamos a pocos días de que se celebren las elecciones pues para elegir alcalde y consejo y gobernador y ediles. A mí me parece que es lamentable de que buena parte de los ciudadanos no logren desentrañar de las palabras, de las promesas de estos candidatos sus verdaderos propósitos. Porque en este caso el lenguaje juega un papel fundamental. Y entonces uno ve a los candidatos, pues, prometer toda clase de cosas, ¿no? Puentes donde no hay ríos, ¿no? Y de luego, pues, la gente se cree todos esos cuentos. Hay mucha gente que se cree todos esos cuentos, ¿no? Por supuesto que hay gente que, pues, tiene interés porque le han prometido contratos o porque los han sobornado, en fin. Pero es lamentable que el grueso de la población no sea capaz de desentrañar, pues, repito, de las palabras y de las promesas, las verdaderas intenciones de los candidatos, si realmente representan y defienden los intereses generales, como dice la Constitución o la ley, o están allí, ¿no?, para defender intereses de clase o intereses individuales, de grupos de interés, que es lo que ha venido sucediendo a todo lo largo de la historia, pues, política electoral del país y la de Ciudad de Cali y del Valle del Cauca. Ahora bien, yo pienso que en este momento las propuestas que se han hecho en torno a diversos asuntos, como por ejemplo la inseguridad, no hay nada nuevo en torno a ese aspecto. Todos los candidatos terminan diciendo que pues hay que aumentar el pie de fuerza o que finalmente pues hay que contar con los recursos de la tecnología para poder colocar cámaras en determinados lugares, que hay que aumentar el presupuesto de la policía, cuando la verdad es que ese es un aspecto únicamente del problema. El problema va más allá de esa parte simplemente tecnológica. Yo creo finalmente que hay que hacer una reestructuración del sistema de la seguridad partiendo de esta base que quiero que quede clara en este momento. A mí me parece que a pesar de que el alcalde es el jefe de la policía, el problema que tenemos es que el comandante de la policía adscrito al Valle del Cauca o a la ciudad de Cali obedece al ministro de Defensa. Y entonces yo sí creo que en desarrollo del principio de la descentralización habrá que pensar en que el municipio tenga una policía local que realmente le obedezca al alcalde y que siga los planes de desarrollo y todo lo que se discute a nivel de las organizaciones y de las instituciones.
Yolanda Varela Calderón nos habla del tema de los programas y los proyectos de los candidatos, específicamente en la recta final, Eder y Ortiz. Podemos ampliar a los otros candidatos si usted lo desea, y el voto programático. Muy buenos días. Muy complacida de escuchar a mis compañeros en esa radiografía, en este foro que llevamos varios meses trabajando en este foro ciudadano. Indudablemente, Cali no puede desprenderse de lo nacional ni de lo internacional. Nos afectan problemas internacionales y nos afectan problemas nacionales, que necesitamos nosotros mirar el pensamiento, como lo dijo la doctora Luz Betty, para solucionar los problemas locales que piensan verdaderamente los candidatos, que tengan una visibilidad en todos los aspectos, inclusive en aspectos tan importantes que nos afectan la ciudad. Nosotros, y yo personalmente que abandero uno de los temas fundamentales de una sociedad como es la educación, indudablemente que ninguno de los candidatos, ni de los más opcionados, ni de los candidatos que se han presentado y que van también en ese grupo, no tienen una idea de algo impactante que sin que cueste mucho dinero pueda formarse para la educación. Más de lo mismo lo hace el ministerio a través de su política pública educativa por el Sistema Nacional de Participaciones, pago de maestros, cobertura, participación también en la infraestructura. Pero el municipio de Cali tiene un rubro donde no se toca el bolsillo, poco a poco se toca el bolsillo para educación, solamente para pagar unos maestros que vienen de hace años, maestros municipales. Así entonces que yo espero que en esta recta final estos candidatos puedan visibilizar no solamente la parte educativa, sino toda la parte social, y hasta que nos diga con esta crisis financiera que tiene el municipio, qué estrategia van a tener para poder dar solución a esos aspectos mencionados. Alex Sterling nos evalúa los programas de los candidatos y a la luz del voto programático. Bueno, en este ejercicio de escucharlos y de entender qué es lo que la visión que tienen de ciudad y cómo piensan ejecutarla, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primero, hablando de Roberto Ortiz, no está totalmente enterado de los detalles técnicos de los problemas más graves de Cali. Me refiero a la seguridad. Por ejemplo, más claro, presenta un plan de seguridad basado en la fuerza bruta, basado en el plan de choque, con carros blindados, en una ciudad que presenta todas las formas de violencia del mundo, menos ataques armados a vehículos policiales. Creo que ahí no hay ningún caso denunciado de eso. Es como meter tanques blindados aquí. Eso puede funcionar en el norte de México con el cartel de Sinaloa, porque ellos allá se han armado y tienen otro tipo de confrontación, pero la confrontación y los problemas de inseguridad en Cali son de robo y bullo, mato y bullo. Son ataques de pequeños grupos, no es confrontación a mano abierta, un carro blindado no tiene ningún sentido. Eso para ejemplificar el hecho de que simplemente están haciendo propuestas vacías, sobre todo Roberto Ortiz en ese sentido, para hacer propaganda populista, llámela como quiera. Ahora, Alejandro Eder parece que ha tomado nota de lo que hemos hablado aquí o de lo que se ha dicho en otros espacios también, sobre esa falta de empatía que demuestra constantemente, esa falta de humanidad, de cercanía con la gente de a pie, que le ha cobrado tal vez otras derrotas electorales en el pasado. Lo he visto trabajando en eso, he visto a su equipo poniéndose las pilas, he empezado a ver fotos de Eder que nunca había visto, abrazando niños y cargando perros, cosa que en la vida había visto antes. Y él parece que está como obedeciendo a su jefe de campaña, pero no se le ve natural. En ese orden de ideas, creo que es claro lo que han dicho nuestros compañeros aquí, se ve reflejado en el estado actual de las propuestas de ambos candidatos, y es que no tienen conocimiento técnico de los problemas reales de Cali. Los manejan someramente, las propuestas que hacen no están aterrizadas, y el voto programático que está
relacionado con estas dos candidaturas no creo que sea muy fuerte, pero definitivamente creo que terminar favoreciendo a Eder al final. Guillermo Ulloa nos hace la evaluación de las propuestas a nivel programática de los candidatos. Y los PIS ampliadas quiere a los restos de candidatos y, por supuesto, en el fundamento de lo muy importante que debe en Colombia algún día imponerse el voto programático. Muchas gracias y bienvenidos a todos y un saludo especial. Esto ya se fue así. Realmente es muy lamentable que los dos candidatos que están liderando las encuestas llevan tantos años de candidatos y no hay propuestas claras de ciudad. Veo a un Roberto Ortiz, 4 años de concejal. Veo que Alejandro Eder se preparó durante estos últimos 4 años después de haber sido candidato hace 4 años, también para presentarle a la ciudad propuestas, pero no, lugares comunes, la seguridad, lo que se ha hablado aquí en esta mesa, la seguridad, poco se tocó servicios públicos, la visión de ciudad-región a mediano y largo plazo no lo abarcaron, no lo tocaron. Un tren de cercanías, dice Alejandro Eder, un metro, dice Roberto Ortiz, pero realmente eso son palabras sin mayor eco. El tren de cercanías tiene que ir amarrado y acompañado de toda una visión de ciudad-región. No es un tema aislado. La movilidad de la ciudad, Eli lo ha manifestado aquí en muchísimas mesas de trabajo, que realmente si no hay integralidad, si no hay una facilidad de alimentadores del grueso de la población, va a ser imposible reestructurar el sistema de transporte masivo. La troncal de Oriente no está funcionando y la decisión que tomaron los 500.000 usuarios o menos 400.000 usuarios del sistema de transporte masivo en buscar soluciones individuales de transporte, difícilmente se van a volver a subir al sistema. Entonces, son temas de ciudad que lamentablemente no veo que ninguno de estos candidatos durante todo el tiempo que han tenido, no son días ni semanas, son años. Tanto Roberto como Alejandro tuvieron ambos 4 años para presentarle a la ciudad propuestas, llevan 1 año en campaña y realmente es muy triste que ya esto termina en una guerra sucia, en unos señalamientos, una difamación y en un empapelamiento de la ciudad. Bueno, muchas gracias por tan acertados planteamientos de ustedes, amigos, compañeros y amigas No se oye. de este panel. Muchas gracias por este muy importante. ¿Escuchan allí? ¿Escuchan? Eli. Eli, ¿me escuchas? Eli. ¿Qué es problema del micrófono? Ahora sí. Bueno, entonces decía que muchas gracias a todos los panelistas porque comparto plenamente lo expuesto en términos generales por todos. Yo sí quiera precisar, después de tanto fracaso de la administración Apolinar Salcedo con una excesiva corrupción, de la de Ospina 1 con lo mismo aumentado en la primera a los contratos del mío, inviables desde su comienzo, la segunda Ospina aumentado con mega obras inviables y el señor Guerrero 2 se dedica a lo mismo y no corrige y sigue esto, pero la adiciona lo de Cali que la recibe en julio del 2013 y crea otro problema en la ciudad porque a partir de que la recibe, a pesar de que fue un discurso en la plazoleta de la caleñidad
delante del presidente Juan Manuel Santos que iba a despolitizar en Cali y demás, que en Cali iba a ser así del futuro. Por el contrario, se volvió lo peor de lo peor porque Telecomunicaciones, que era la joya de la corona, a partir de ese año empezó a dar pérdidas sucesivas que ya superan los 900.000 millones de pesos en las administraciones Guerrero, Armitage y Ospina. Llega el señor Armitage y es más de lo mismo, pero le incrementa 2 endeudamientos gigantes a la ciudad. Llega el señor Ospina, más de lo mismo, no corrige nada como los anteriores y le incrementa más endeudamiento, hoy quiebra fiscal del municipio de Cali. Entonces, adicionándolo a los compañeros que lo comparto, reitero, no se habla de la solución al problema de la quiebra fiscal del municipio de Cali. Lo dejo como ya un axioma porque lo hemos demostrado muchísimas veces por escrito. Segundo, me preocupa muchísimo que en el tema del transporte, que brillantemente nos hizo esa exposición el de Jesús Martínez, no se haya dado una propuesta concreta a la solución del mío. Ninguno de los candidatos, Ortiz se mete con el metro, totalmente ilógico e inviable, como lo hizo 4 años atrás delante de 20.000 personas en el nororiente de Cali, y el señor Eder trabaja 5 o 6 años desde ProPacífico con el tema del 3 de cercanías, ambos proyectos ilusión para Cali hace 30 años en el PGD. No, el PGD fue exactamente hace 53 años, Plan General de Desarrollo del alcalde, de los alcaldes, porque los periodos eran cortos en ese entonces. Digamos, el PGD Panamericano planteó el tren metropolitano, planteó el metro como una solución posterior. Yo estuve en una reunión en Madrid de 1982, estando recién egresado como turista, y unos caleños me invitaron a la reunión y era sobre unos interesados sobre el metro de Cali. Y en el año 92 también estaba en un evento deportivo, los Juegos Olímpicos de Barcelona, y también el señor ministro, el señor embajador Ernesto Samper, que a los 6 meses era candidato presidencial, hizo una reunión y yo también fui como turista invitado a esa reunión, donde fue casi que darle la bendición a los contratistas del futuro metro para Cali. Eso por un lado, y ya por el otro, tren totalmente inviable. Entonces, la solución del transporte de los estratos 1, 2 y 3 se tiene que dar en este gobierno, pero no como ellos lo han planteado ellos. Tema, lo hemos hablado de la devolución de los dineros por la valorización. Eso es un atraco a Cali. El señor Chontico planteó en la última reunión como la gran panacea devolver 75.000 millones de pesos para 4 megaobras. La respuesta es muy sencilla. Son 7 megaobras que están sin resolver, y el valor no más de una, por donde usted lo quiera mirar. Benjamín o Guillermo, que saben de este tema, y por supuesto Eli, con precisión, los 110 kilómetros de rehabilitación de vía valen 200.000 millones de pesos. Entonces hay que devolver por esa obra 200.000 millones de pesos. O la circunvalación del sur entre donde está en el río prácticamente Meléndez para llegar prácticamente al río Pance, es decir, entre la 80 y la 122, vale 220.000 millones de pesos o más. Entonces, el dinero no es cierto lo que dice el Chontico. O la ampliación de la carretera al mar, todo el mundo le saca el esguince porque vale más de 250.000 millones de pesos, independientemente de que el trazado se pueda hacer por donde se lo inventen. Entonces, esa solución, por supuesto, no sirve. Y finalmente, el mayor problema de Cali, después de la pobreza, la miseria, la falta de crecimiento económico, tiene que ver con la educación. Ninguno presenta una propuesta creíble. Entonces, en el tema educación, el cómo va a desarrollar
incluyendo candidatos a la alcaldía y candidatos a la gobernación. Entonces, Eli, muy brevemente, en 30 segundos, vamos cada uno a visualizar lo bueno de los candidatos a la alcaldía. Entonces, pasemos a la parte positiva. ¿Qué valoras tú como lo bueno de los candidatos en programas, en proyecto o en ideas? Aló. Sí, te A ver, escuchamos. me parece que lo trabajo que se ha hecho, del cual he participado prácticamente en los 2 últimos meses, ha sido excelente. La pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer después del 29? Si nosotros tenemos tan claro lo que no está y lo que falta, la pregunta es qué vamos a hacer frente al alcalde electo y obviamente para que sus comisiones de empalme lo tengan en cuenta después del 29. Me parece que ha sido la radiografía muy precisa en todos los aspectos. Hay ausencia de proyectos específicos. Todo el mundo busca dónde colocar la placa, dónde eso. Recuerden simplemente para eso por qué en la época de Mauricio Guzmán se hicieron tantas obras viales rápidamente y no pasó nada. Buena administración de los recursos a pesar de lo que le sucedió con las camisetas. Pero me parece que ahí le falta en eso la concreción. No sé quiénes sean los asesores de esos, pero definitivamente si los asesores no tienen esa visión es porque definitivamente hay algo que no funciona. Entonces, sí me gustaría es qué vamos a hacer nosotros como grupo de pensamiento frente al alcalde electo ya en los temas concretos que hemos trillado en varias oportunidades. Lo positivo de los candidatos, Gilberto. Yo no diría lo positivo de los candidatos. A mí me parece muy grave que una ciudad en tanta crisis, con tantos problemas, los ciudadanos reclamando respuestas a sus necesidades y soluciones a los problemas, no se haya planteado por parte de ninguno de los candidatos realmente soluciones viables y concretas a los problemas reales del día a día. Cali va en caída libre por un abismo, en lo profundo del abismo. Y el asunto no es simplemente el endeudamiento que cada uno de los alcaldes de los últimos años ha venido dejando para el municipio de Cali. El asunto de fondo es tanta plata que se ha pagado, tantos impuestos que los ciudadanos hemos cancelado y que ya se convirtieron en expropiatorios, sobre todo el impuesto predial unificado, y con esos dineros no se hayan dado soluciones reales a los problemas, ni en movilidad, ni en andenes, porque ninguno habla de eso, las cosas comunes de la ciudad. Esta es una ciudad desorganizada, horrible, no se puede transitar. Hablan mucho del patrimonio, por ejemplo. ¿Y cuál patrimonio hay en la ciudad? ¿Cómo se va a recuperar si la misma administración desbarató el coltabaco y nada pasa? Y la corrupción y la inseguridad no examinan cuáles son las causas reales para que en Cali haya tantas formas de criminalidad que conducen a la inseguridad. Entonces, eso es lo grave. Ya, mi querido Ramiro y queridos compañeros, nada va a cambiar porque ya hay un programa inscrito que es, nadie lo conoce, es por allá escondido y ellos van a sacar eso para convertirlo en plan de desarrollo. Y los concejales, cualquiera que sean los elegidos, van a terminar aprobando eso porque si no aprueban ese plan de desarrollo, el alcalde lo expide por decreto. Creo que lo bueno es que hubo mujeres y jóvenes como candidatos y que todos tocaron en algún momento la palabra educación y esa es la clave porque si entendemos que la corrupción es parte del ser humano como animal, la única forma de atajarla es mediante educación. Lástima que cuando hablan de educación no tienen ni idea de cuál educación se trata, principiando por la educación cívica que hace tanta falta, pero además otro tipo de educación para que la gente entienda por qué es corrupto. Pablo, lo bueno o lo positivo de los candidatos. Bueno, a mí me parece que el debate debe cifrarse en
lo siguiente. De acuerdo con la Constitución, en su artículo 2, las autoridades están obligadas a garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos aspectos de interés general que tengan que ver con su vida económica, política, administrativa, cultural, ambiental, etc. Entonces, a mí sí me parece que frente a la pregunta de qué hacer con el alcalde que resulte elegido, me parece que lo que hay que estimular es la participación, exigir al alcalde que sea elegido que garantice la participación de los ciudadanos en los debates y decisiones fundamentales que requiere la ciudad, porque de todas maneras la crisis de la ciudad y los problemas de la ciudad no se podrán resolver desde arriba, ¿no? En cabeza de un equipo burocrático, técnico, lo que sea, ¿no? Sino con la participación de los ciudadanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que hay que exigir cuentas al mandatario de turno. Es que el alcalde tiene un voto programático. ¿Eso qué significa? Significa que los ciudadanos pueden perfectamente exigirle cuentas de la gestión administrativa que realiza el burgomaestre en cualquier momento. Y si no cumple con la defensa del interés general, los ciudadanos pueden perfectamente iniciar acciones de revocatoria del mandato. Ese es el derecho. Para eso hay que hacer conciencia, por supuesto, hay que hacer educación. A mí me parece que pues es necesario hacer toda una campaña para hacer que los ciudadanos entiendan cuáles son sus derechos en este momento y cuáles son sus obligaciones. Finalmente, yo creo que en la realización de todos esos proyectos y obras que se van a realizar en todos los casos, hay que ver y hay que poner sobre la mesa, primero, el interés general sobre el interés particular. Yo sé que el señor Eder representa unos intereses de clase y que va a preferir la defensa de esos intereses de clase. Bueno, nosotros los ciudadanos, si él llega a ser elegido, debemos exigirle que rinda cuentas. Debemos exigirle que garantice la participación ciudadana. Debemos exigirle que por encima de sus intereses particulares o de clase estén los intereses generales de los ciudadanos. Yolanda, lo positivo y lo bueno de los candidatos, sabemos que hay una ronda donde tenemos tiempo para los aspectos de lo negativo y lo feo de los candidatos. Bueno, los dos candidatos, en mi modo de ver, es la representación de lo que nosotros tenemos como sociedad. Buena o mala, ellos representan nuestra sociedad. Yo quiero utilizar un término bien difícil, bien complicado, en cuanto a lo que los filósofos llaman una distopía. Prácticamente es una alienación, prácticamente del ser humano, donde no hay respuestas, donde en el accionar no se ve cómo van a ser. Pero yo, a diferencia y con respecto a nuestros compañeros columnistas, yo sí tengo fe. Si es elegido quien sea, aunque no me guste, esa persona tiene que atemperarse a la ley. Y si no, buscaremos los mecanismos para que sea depuesto legalmente de su puesto. Pero, mientras tanto, creo que, y le hago una recomendación al alcalde que sea electo. Yo conocí a Germán Villegas y fui amiga personal, y cuando era elegido se iba a la orilla del mar, sin que nadie lo aconsejara, sin que nadie, sino su propia conciencia. Y de allí en su cabeza armaba su gabinete, y eso es lo que yo le recomiendo a Roberto Ortiz o al doctor Eder, cuando si son elegidos, se separen de sus asesores y hagan un análisis en conciencia de la situación de Cali para que puedan dar respuesta en su accionar. Lo bueno, me sorprendió la preparación académica de muchos candidatos.
nombres de prestigio como Harvard, Stanford, están presentes en las hojas de vida, no de todos, pero sí de suficientes. Otra cosa que me llamó la atención para bien es la cantidad de personas que están interesadas en regir a Cali. Hubo un interés de personas muy capacitadas, de personas con cierta autoridad en la discusión local por hacerse alcalde. Y eso que faltaron, y eso que algunas fuerzas se demoraron en sacar su candidato, y aún así hubo bastantes candidatos mostrando un interés en una ciudad que parece una papa caliente y en la que uno podría haber llegado a pensar que había una crisis de liderazgo. No sé si esa crisis de liderazgo venga por el tema de la calidad, pero en cuanto a la cantidad, no hay crisis. Hay mucha gente interesada y es gente que en teoría está bien preparado. Ahora, de ahí a que esas opciones y esas soluciones que ellos brindan a la ciudad sean las óptimas, eso es otra cosa. Y la pregunta de Lee me gustaría brevemente responderla. Creo que además de control político, nuestro grupo tiene la capacidad de proponer temas de ciudad que a los alcaldes se les escapan. O sea que nuestra propuesta y nuestras discusiones tienen que ir más allá de reaccionar a lo que hace o no hace el alcalde y simplemente también empezar a promover otras visiones de ciudad más complejas, más sofisticadas y que sean mucho más pertinentes para el momento histórico que vive el mundo, el país y la ciudad. Guillermo. Lo positivo es que se acaba la horrible noche que hemos vivido el último mes. Ya no hay nada más que hacer, ya en 10 días vamos a elegir alcalde. Debemos rodear al alcalde que la ciudadanía elija. Y yo creo que lo positivo es que aquí en esta mesa de trabajo, Ramiro, tú has venido liderando algo muy importante que es la unión, la articulación de esfuerzos de la sociedad civil a través del sector gremial, del sector de las mismas entidades cívicas como la Sociedad de Mejoras Públicas, precisamente para acompañar y respaldar a ese alcalde que la ciudadanía elige en 10 días en el devenir de una ciudad, en el bienestar de una región, para que sigamos construyendo a mediano y largo plazo. Yo creo que lo dijimos hoy, cada uno de ustedes, propuestas pocas, y ya nos enfrentamos a la gobernabilidad. Hay que rodear, hay que ofrecer nuestro apoyo y yo pensaría que también, como lo dijo Yolanda, ojalá escojan, seleccionen un excelente gabinete para poder gobernar con los mejores y los más lúcidos. Bueno, yo indudablemente comparto plenamente lo dicho por mis compañeros. Estoy bastante impactado positivamente de las valoraciones que han hecho todos y cada uno, porque es un conjunto de ideas que todas están centradas, como lo dice la Constitución Nacional, en el interés general, en el bien común. Indudablemente Cali es un polvorín donde hay unas fuerzas oscuras del narcotráfico internacionales, nacionales, locales, donde hay una fuerza de la criminalidad en muchísimos sectores y donde hay un gobierno nacional que ha estado laxo en ese tema de esos criminales, teniendo una mano generosa con ellos, y Cali en ese sentido, en esa laxitud, y obviamente todos le apostamos a que el gobierno nacional acierte, porque si acierta en la paz total, pues nos pega a todos una recriminación muy interesante y muy respetuosa, pero yo no la veo, porque la criminalidad no hay otra manera de trabajarla si no es con autoridad y con orden, como lo dice la Constitución. Ser candidato en Cali es muy difícil, o hay que entregarse a las fuerzas económicas del sector empresarial que tienen intereses propios, o a las fuerzas económicas clandestinas y subterráneas, como lo hemos visto, con alcaldes y candidatos en esta campaña. Entonces, Eli, por favor, tú tienes el privilegio de ser el primero, único por Zoom, de hacer tu análisis de lo feo o lo malo
de los candidatos a la alcaldía, faltando 14 minutos para que se termine este encuentro. Y lo corto para que alcancemos a hacer la ronda con todos. Eli, por favor. No, muy sencillo. Yo creo que ellos en el debate de Caracol demostraron que son todos parecidos. En el tema de las confrontaciones, nada programático, toreros a morir, esquivando preguntas directas, y obviamente la conducción del debate no fue la más acertada. Pero digamos que es eso. Lo regular y lo malo es que no haya claridad en la presentación de proyectos. Me parece que todos han tratado de hablar los mismos temas, pero no hay rescatable en ninguno de los programas un proyecto que diga vamos a respaldarlo. Y la otra cosa es que la formación de los electores en cuanto a la cuestión programática es mínima. Entonces ellos se van básicamente por lo mismo de siempre, porque más les llegue al oído, pero a ellos no les interesa en el fondo el programa, simplemente les interesa qué va a pasar con ellos o sus familiares en un eventual gobierno. Entonces me parece que ahí estamos, la cultura ciudadana en términos electorales nunca se ha tocado, y pues obviamente vamos a tener los resultados que es elegir una persona que cualquiera que sea, le falta estructura. Y cuando uno mira quiénes están detrás en los artículos que han salido en el país, quiénes están detrás de los candidatos, son todos ilustres desconocidos. Entonces, sin trayectoria, sin experiencia, entonces, ¿qué puede esperar uno de cualquier alcalde que se elija? Lo horroroso, que los candidatos todos, y especialmente los punteros, evadieron la discusión de los problemas esenciales de la ciudad de Cali para enfrascarse en polémicas personales entre ellos dos. Y segundo, que ambos dicen representar la unidad y que van a unir al pueblo caleño, cuando lo que hicieron fue fracturar aún más a esta dividida sociedad, fracturarlos entre pobres y ricos. Eso todo es lo horroroso. Benjamín. Perdón. Lo malo es que no son buenos y que hablan muy largo para decir muy poco. Pablo. No obstante que esto no es un certamen de belleza para decir que es lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, sino que es la intervención para discutir y analizar algunas de las cosas que han sucedido con ocasión de esta campaña electoral. Pues lo primero que había que decir es que si nos atenemos a lo que dice la Constitución y la ley, pues lo muy malo es que los ciudadanos no conocemos el programa de gobierno de ninguno de los candidatos. ¿Por qué? Porque no se ha dado a conocer, porque a pesar de la obligación de los candidatos de darle a conocer a los ciudadanos qué es lo que dicen en su programa que inscribieron en la registraduría, nadie sabe absolutamente nada. Entonces todo se ha ido en una serie de palabras, de propuestas que no conducen a ningún lado, que solamente sirven para agitar las emociones y los sentimientos de la gente, ¿no? Y para engañar a la gente, como lo han hecho tanto el Chontico, ¿no? Como el señor Eder, ¿no? Porque ellos no están ahí, ¿no? Para competir y resolver los graves problemas de la ciudad, porque además la solución de los problemas de la ciudad no van a depender del próximo gobierno. Son problemas generados en el tiempo que tienen unas causas estructurales y que mientras no se estudien y no se tomen decisiones políticas atendiendo a esas causas, no va a haber posibilidades de salir de los graves problemas que tenemos en la ciudad. Finalmente, yo quiero decir lo siguiente. Mire, yo creo que pues es muy gratificante y muy importante pues que las personas expresen sus opiniones, su diversidad de opiniones sobre este tema. Pero yo sí pienso que la revista debería tener una posición en cabeza de su director, ¿no?
independientemente de que cada uno de nosotros adopte una determinada posición político-electoral. Pero me parece que la revista sí debería de tener una posición definida y eso debería hacerse lo más pronto posible. Ahora, es indudable que no se puede comparar la elección de alcaldes de la elección de consejos y diputados. En ese caso, la situación es distinta porque mientras el alcalde es un mandatario del pueblo, los concejales y diputados son representantes, unos del departamento y otros del distrito municipal. De tal manera que allí, pues, lógicamente, hay que dejar en libertad a las personas y seguramente habrá algunos candidatos que valen la pena que sean pues votados positivamente. Yolanda. Veo con angustia cómo esta nueva contienda electoral no se ensuciaron la ciudad. Veo la ciudad completamente sucia, empapelada. Eso es lo malo. Lo otro ya lo han mencionado mis compañeros. Alex. Lo terrible que se hayan sumado los candidatos interesantes, las candidatas interesantes a los candidatos que a mí no me gustan. Perspectiva totalmente personal, me parece que no quedaron los dos mejores punteando al final, ni el Chonto con su muy poca preparación, sus oscuros orígenes económicos, ni Eder con sus intereses de clase, como muy bien lo dice Pablo, o intereses de clase que además, a diferencia de los de Armitage, no tienen un componente social. Armitage también tiene un historial de favorecer amigos y esto, pero también tenía unas iniciativas de carácter de impacto educacional en las comunidades y en los territorios que no le veo a Eder. O sea que ahí, en ese sentido, creo que vamos para peor. Me quedo con Armitage o me quedaba con Diana, lejos. Y sobre todo, lo peor es que en la recta final de esta disputa tan histórica para Cali, tan importante de elegir este alcalde estratégicamente tan importante en este momento tan importante de la ciudad, los problemas de la ciudad no se hayan llevado al plano técnico, al plano del detalle, al plano de la solución, sino que se hayan quedado en generalidades y la generalidad y la chapucería están muy cercanas. Guillermo. Lo negativo, indudablemente, fue la extinción al final de esas candidaturas independientes. No existe la independencia democrática. Todos se acomodaron en la tradicional estructura burocrática, estructura política, y ambos, aunque se dicen que son y no son el continuismo de las viejas tradiciones de la política. Unos con unos grupos, el otro con otro grupo o con otros grupos respaldándolo. Eso yo diría que lo negativo es que no hay una independencia. Diana Rojas entregó su independencia al adherirse a la candidatura de Eder. Wilson Ruiz hizo lo mismo. Y realmente es muy triste que una ciudad tan agobiada, tan emproblemada, no tenga una independencia de criterio. Por último, yo diría que lo negativo son los estrategas contratados por estas dos campañas, estrategas internacionales o nacionales que vienen aquí a cobrar unos jugosos dividendos para denigrar el uno del otro, y el 29 o el 30 de octubre se van y no vuelven y nos dejan a nosotros el problema de su famosa estrategia. Bueno, hablo a nivel personal sobre lo malo y lo feo de esta campaña que cerramos prácticamente hoy en el análisis de Alcaldía de Cali específicamente de los dos candidatos. Yo me adhiero y no podría repetir lo expresado por todos mis compañeros, que lo comparto. Adicionalmente, que lo más feo es que en el lado del Chontico están 15, 16 concejales que han representado lo más horroroso del gobierno de la ciudad de Cali en el negociado tras el negociado, digámoslo en concreto, 650.000 millones de pesos
en endeudamientos para obras donde ellos coparticipaban del tema y luego 1.3 billones de pesos para el mío donde participaban. No hay otra razón ante la presentación por escrito 1, 2, 5 veces de la inconveniencia e irracionalidad en el aporte de ese tema, porque cuando la señora de uno en su casa le dice, hombre, no compre tanta comida porque no tenemos la plata para terminar el mes, pues obviamente hay que hacerle caso a la señora. Aquí no hay manera de invertir dineros hacia el mío sin que se sepa para dónde va eso, y eso es una caja sin fondo. Entonces, lo feo en el Chontico eso y lo horrible, y en Eder lo mismo, porque tiene 3 concejales más los exalcaldes Armitaz y Guerrero, que representan la cooptación, un tema muy jurídico, del alcalde con el señor consejo municipal, o la compra del alcalde con el consejo. Nos quedan 3 minutos. Yo fijo mi posición respetuosa. Mi voto hoy es en blanco. Quiero precisar que de recién egresado de la universidad fui al debate donde Rodrigo Lloreda era candidato a la alcaldía de Cali, de mi ciudad, un hombre brillante y demás. Yo era jefe de debate de juventudes y recorriendo la ciudad en favor de Rodrigo Lloreda. Pero cuando me enfrenté a la urna, mi conciencia dijo votar por Álvaro Gómez, Salvación Nacional, y nunca me arrepiento de ese voto. Entonces, que yo en la urna de pronto hago cambios y los candidatos hacen algo diferente. Entonces, contesto esa posición y le pido brevemente, esto sí, en 30 segundos, que cada uno opine sobre el final de este debate o como yo lo expresé definiendo el voto. ¿A quién le está preguntando? Primero respondo, pero antes de responder, usted no, yo sé que por tiempo no preguntó por lo feo. Lo feísimo, no, preguntó lo bueno y lo malo. Lo feísimo, perdió la democracia en la ciudad de Cali. Se profundizaron los problemas. Ahora, ¿por quién voy a votar? Creo que los lectores de la revista y la ciudadanía en general, cuando nos escuchan en los análisis, se han dado cuenta. Mi voto va a ser en blanco y con seguridad no lo voy a cambiar cuando llegue a la urna a marcar en el tarjetón. Será en blanco por lo que aquí es puesto. Perdió la democracia, no hubo discusión de los problemas y dentro de 4 años nos tendrán peor. Yo no digo por quién voy a votar ahora, pero me comprometo a decirles por quién voté después. Bueno, efectivamente, independientemente de que cualquiera de los 2 candidatos punteros, el señor Roberto, el señor Eder, sea el próximo alcalde, es indudable que van a agudizarse y a profundizarse las contradicciones y los conflictos sociales en la ciudad, incluso en medio de unos gobiernos populistas, demagogos y reformistas, con los cuales no se va a poder resolver el problema, porque por supuesto que los alcaldes y gobernadores tienen que ver, obviamente, con lo que diga el gobierno nacional, con las imposiciones, entre otras cosas, del gobierno nacional. Finalmente, yo voy a votar precisamente en blanco, y no porque hoy esté pensando en votar en blanco, sino porque al momento de depositar mi voto en la urna, estaré pensando en votar en blanco. Yolanda. Yo estoy confundida. No puedo decir en este momento por quién voy a votar, pero yo lo diré después. De algo estoy segura, es que hago el ejercicio democrático de votar. No voto en blanco. Alguno tengo que elegir. Gracias. Alex. El ejercicio va a ser muy complicado ahorita que los candidatos que yo perfilaba como probables beneficios colectivos para la ciudad han ido cayendo uno tras otro. Todavía no he decidido
si voy a votar en blanco, pero creo que apoyo a Yolanda. Voy a votar por alguien. Tengo que analizar quién. Solo sé que no va a ser por el chonto. Guillermo, ¿qué no vas a hacer el choque? No. Guillermo. Me uno a las palabras de Benjamín. Bueno, quiero reiterarle nuestro reconocimiento y gratitud a todos los columnistas de Cali Escribe presentes y los ausentes que han hecho. No, Eli, nos faltó, qué pena. Eli. No, ya me blanqueó. Bueno, No, que ya lo blanqueé así, bien. 30 segundos. la verdad es que, a ver, uno tiene que pensar definitivamente que cuál de los candidatos son más asequibles y que de pronto pueden oír más el trabajo que nosotros hemos hecho. Me parece que eso es importante y de pronto la decisión de mi voto va a estar en ese sentido. Pero voy a dejar una propuesta rápida. Cali Escribe puede en la siguiente semana de las elecciones convocar a los alcaldes electos de Cali, Yumbo, Amondí y Palmira, porque es importante Vamos a hacer la tarea y se nos acabó el tiempo, Eli. Muchas gracias a todos los columnistas, realmente altamente reconocidos por el aporte ciudadano que hemos hecho. Muchas gracias y nos vemos pronto. Mil gracias.